Bienvenido a Punto de Té. Hoy vamos a dar una vuelta a uno de los tés, bueno, realmente no es uno de los tés, es uno de los países productores más importantes y que está en boca de todo el mundo, que es el té japonés. He pensado que lo mejor era hacer 3 partes diferentes porque hay mucho contenido y quería explicarte absolutamente todo para que puedas entender cómo funciona este mundo, qué diferencias hay entre unas variedades y otras, por qué esa disparidad de precios, qué tienen en común cada variedad y qué los diferencia entre sí. Porque en Punto de Té tenemos una máxima, que es que nuestros clientes, que nuestros amigos, que todo el que esté interesado en el mundo del té conozca el producto, porque cuanto más sabes de un producto, más lo vas a disfrutar, más te vas a inmiscuir en sus orígenes, en las raíces de todo este mundo, y así, pues, oye, cuando vayas a tomar un té y sepas exactamente cómo se ha producido, por qué es diferente, seguro que vas a ser capaz de apreciarlo con otra tesitura diferente, vas a estar más atento a esos matices, a eso que lo hace diferente, así que ese es el motivo de este vídeo. No quiero meterme en tema de variedades directamente porque sería una locura si no entiendes el principio de todo esto. A lo mejor hay cosas que son muy básicas, cosas que no lo son tanto, así que vamos a comenzar por lo que sería el principio de todo. La planta, cómo se cultiva, qué pasos dan, qué los diferencia de otras zonas, para que así vayas poco a poco asimilando todo este mundo y luego, en nada, con simplemente leer el nombre del té seas capaz de comprender qué significan esas palabras sueltas que a lo mejor no te dicen mucho, como cuando ves kabuse, hojicha, shincha o términos así que parecen una locura, pero realmente son muy sencillos de entender cuando te lo han explicado correctamente. Primero de todo, vamos a conocer cómo nace nuestra planta de té. Hay 2 formas principalmente. Pensarás, bueno, esto se planta una semilla y ya está. No, hay mucho más misterio. La industria del té es mucho más compleja que todo esto y realmente es súper interesante. Hay 2 formas principalmente de plantar nuestras plantitas, valga la redundancia. La primera es, como toda la vida se ha hecho, se conoce, que es poniendo una semillita en tierra, germinándola, haciéndola crecer, etc. Esto es una forma, y la otra forma, que es la común, la más extendida en todo el planeta, esto no es de Japón, es a través de clones, de esquejes, porque es mucho más sencillo manejar una planta replicada una y otra vez, es decir, que todas las plantas son exactamente las mismas, unas puestas al lado de otras, que realmente plantarlas en semillas y que crezca cada una a su antojo, porque evidentemente el polen de una le germina a otra planta, da como resultado una genética diferente, unas crecen de una velocidad, otras a otras, unas resisten más el frío, otras menos, es decir, es aleatorio, es como la propia naturaleza nos da plantas completamente diferentes y esto es muy difícil de gestionar y de manejar en una plantación. Entonces lo habitual es plantarlas a través de clones. Cogemos una planta madre que se ha seleccionado por algún motivo, depende de lo que el productor esté buscando, hace esquejes y la planta una a continuación de otras. De este modo tenemos exactamente la misma planta en una hilera para que todas crezcan exactamente igual, tengan el mismo resultado, funcionen todas como si fuesen una sola. Normalmente se escogen lo que se conoce como cultivares. Cultivares o cultivar es el cultivated variety, es decir, la variedad de planta que se cultiva. En Japón, por ejemplo, hay decenas de centenares de cultivares. Habrás escuchado nombres como Yabukita, Samidori, Saemidori, Asatsuyu, Asanoka, etc. Eso es porque esa planta en concreto tiene unas características que la hace diferente a las demás. Por ponerte un ejemplo, el cultivar más extendido en todo Japón es Yabukita. Se estima que entre el 70-80% de las plantaciones de Japón utilizan este cultivar. Esta variedad de planta sigue siendo Camellia sinensis, pero del cultivar Yabukita, porque resiste muchísimo el frío. Cuando hay épocas de nieve, de mucho frío, que la planta necesita protegerse, Yabukita resiste muy bien y además aporta un gusto umami muy marcado. Decenas de centenares, o sea, es decir, esto es una cantidad ingente porque cada uno tiene unas características. Uno puede ser, da un color más verde, otro da un gusto más dulce, otro resiste mejor las plagas, otro crece mucho más rápido, es decir, los propios productores son los que deciden qué van a plantar y qué van a procesar a la hora de hacer el té. Entonces es importante saber que la mayoría de tés de Japón y del mundo entero, esto ya no es solamente de Japón, se reproducen a partir de clones. ¿Pero qué ocurre con las semillas? ¿Han desaparecido del mundo? ¿Ya no se utilizan?
realmente las semillas cada vez se utilizan menos por los motivos que te comentaba anteriormente. Es decir, no es fácil hacer plantas y mantenerlas, cosecharlas, la cantidad de agua, si las tienen que abonar, cuánto abono, etc. Es un poco disparatado hacer esto. Pero en Japón sí que se emplean, o sí que se encuentran, mejor dicho, estas plantas. Los tés de estas plantas se conocen como zairai. Estos tés proceden, digamos, de lo que es el cultivar, no se llama cultivar, se le llamaría varietal, originario de las plantas que se llevaron a Japón. Es decir, estas semillas son las que se plantan y se cultivan con la peculiaridad de que son cada una diferentes, es decir, aunque comparten el 50% de la genética, que es la misma planta la que ha polinizado a otras, el otro 50% pertenece a otra planta, igual que el ser humano, es decir, aunque tú tengas un hermano, no sois iguales. Pues con las plantas pasa exactamente lo mismo. Aunque las plantas sean de la misma semilla, no van a ser de la misma madre y del mismo padre, entre comillas, no van a ser exactamente iguales genéticamente y cada una va a tener una forma de crecer y de reproducirse y de hacer la química que hay en la hoja completamente diferente. Son tés muy interesantes, muy complicados de encontrar porque pocos productores quieren meterse en estos jaleos para producir un té, pero sí que tienen un sabor muy peculiar y muy distinto a los clones que encontramos en el mundo del té japonés. Bueno, ahora que ya sabemos cómo nace la planta o cómo se plantan nuestras plantas del té para, digamos, seguir en los siguientes pasos, en Japón hay una forma de cultivarlas que es algo distinto al resto del mundo. No todas, pero sí una gran parte de su producción, bueno, no es realmente una gran parte, pero sí que están muy extendidos, que es el tipo de cultivo. Es decir, nos vamos a encontrar por un lado lo que es una plantación típica, las típicas plantas en hilera, todas bien recortaditas, todas iguales, plantadas directamente al sol, lo que se conoce como rojitis, y luego nos vamos a encontrar una forma de cultivo muy característica de Japón, muy interesante y bastante peculiar, que es lo que se conoce como kabuse. Kabuse teas, que son tés cubiertos, es decir, kabuse quiere decir cubierto, también se conocen como tés de sombra, porque lo que se hace es antes de su recolección, puede ir desde las 2 semanas al mes, se cubren, o bien sea con toldos, antiguamente se hacían con toldos de palos de arroz, de bambú, etc. Se cubrían todas las plantaciones enteras con unos toldos, cubriendo absolutamente todas las plantas durante entre 2 y 4 semanas antes de la recolección. Pueden ir desde las 2 semanas con una cobertura de rayos de sol más o menos entre el 50, 60, 70% y un par de semanas, que esto correspondería a lo que se conoce como kabuse, con lo que se hacen los kabuse sencha, los senchas de sombra, o lo que digamos más se busca o más codiciado está en Japón son las coberturas de hasta el 90% durante 3 y 4 semanas. Con esto obtenemos unos tés muy valiosos en todo el mundo, que son los yokuro. Los yokuro son unos tés que tienen unas características muy diferenciadoras de otros tés japoneses, son más dulces, tienen un color verde jade, porque de ahí el nombre de yokuro, es perla del rocío, tienen otro color mucho más verdoso, más claro, como más apagadito, no es tan amarillo intenso como algunos sencha, y también contienen una cantidad más alta de aminoácidos, la famosa L-teanina, el aminoácido antiestrés que encontramos en el té verde, que se intensifica con este sombreado. También se intensifica la cantidad de cafeína, esto es otro de los cambios que vemos en la planta del té, por eso los yokuro tienen ese color verde más oscuro, esa forma como más brillante, más tirando hasta azulado en algunas ocasiones. Esto se le da en el proceso de sombreado. También aumenta el nivel de clorofila, se vuelven más verdes las plantas. Esto hago hincapié porque también a partir de este tipo de cultivos encontramos otro té muy especial y seguro que has oído hablar de él en miles de ocasiones, que es el famoso té matcha. El matcha nace de uno de estos tés, no exactamente de yokuro, sino de otra forma o de otro té, se le llamaría de otra finalidad de té, que se conoce como tencha. No voy a abordar mucho porque esto lo voy a dejar para la tercera parte y nos meteremos mucho más en las variedades para entenderlas en profundidad. Bueno, para seguir con el tema del cultivo del té, nos quedaría ver dos partes. La primera de ellas son las épocas de cosecha del té. Vamos a encontrarnos principalmente 4.
El té no se está recogiendo en invierno, habitualmente es una época que la planta se la deja de descansar para que se reponga, tenga tiempo a descansar para luego en primavera volver a brotar cargada de energía. Y hay cuatro cosechas principalmente en Japón. La primera que quiero hacer una mención especial es la que se conoce como Shincha, que no Sencha. Esta época es muy especial, en Japón hay una fiesta realmente y son los tés más codiciados del año, que correspondería a lo que sería el First Flush de Darjeeling o la primera cosecha de Darjeeling, la primera de las recogidas del año, no la segunda, la tercera, la cuarta, la quinta que se recogen las hojas, sino la primera. Esta es muy especial porque es única, es decir, solo se puede coger una vez, la primera. Y es tan valiosa porque la planta, digamos que ha estado acumulando nutrientes, acumulando todo durante el invierno, y cuando brota con una energía especial, con un sabor, un dulzor, una frescura genuina y auténtica, que es complicado de encontrar en el mercado actual porque mucha de la producción se queda en Japón, pero bueno, hoy en día incluso en nuestra tienda tenemos muchas opciones, gracias a un montón de contactos he podido conseguir cada año mejores y más variedad, y es muy especial. Esta cosecha pueden hacer todas las variedades de té. Lo importante es saber que tiene que ser la primera. No vale la segunda, no vale la tercera, sino Shincha Tea quiere decir té nuevo y es únicamente la primera vez que recogemos las hojas de la planta después del invierno. Después de haber visto esta cosecha especial denominada Shincha, tendríamos que abordar lo que sería la primera cosecha, que se conoce como Ichibancha o primer té. Esto no es la primera recogida, sino que es el primer periodo de recogida del té. Dentro de Ichibancha entraría el Shincha, la recogida Shincha, es decir, pero esta recogida va desde el mes de finales de abril a finales de mayo. Todo lo que se recolecta en esa época suelen ser los tés pertenecientes a Ichibancha o el primer té. Esto es clave porque muchas veces se dice, bueno, es un té Ichibancha, es la primera recogida. Sí, bueno, Ichibancha no es exactamente lo mismo que Shincha. Shincha estamos hablando de la primera vez que se recogen las hojas y cuando hablamos de Ichibancha estamos hablando de un periodo completo. Después tendríamos Nibancha, o como se traduce al español, segundo té. Suele corresponder con el verano. Esta época de recogida suele ir junio a julio. Suele ser el periodo, también depende de las condiciones, de la zona de Japón, porque hay diferencias en los climas, pero suele ser esa época. Todo lo que se recoja durante el verano, estamos hablando de Nibancha. Pasaríamos a Sanbancha. Sanbancha es el tercer té. Ya estamos hablando de un té que se recoge durante el mes de agosto. Aquí es cierto que según vamos avanzando en las estaciones el té pierde valor. Pierde valor porque evidentemente no tiene la frescura, la planta está más agotada, no da la misma calidad que a lo mejor estamos hablando de Shincha, de la primera de las recogidas. Pero hablando con un amigo que él es productor de té y aparte le gusta mucho la química, es ingeniero agrónomo, le apasiona todo esto, él me comentaba una cosa muy interesante y es que normalmente buscamos el té verde por los antioxidantes y yo era el primero que estaba equivocado y pensaba que durante la primavera, los primeros brotes, había una cantidad ingente de antioxidantes mucho más que cuando íbamos avanzando en el tiempo. Y él me corregía y me decía, bueno, Kenny, sí, es cierto que en primavera hay mucha más L-teanina, hay más aminoácidos, hay también muchísima cantidad de antioxidantes, pero realmente el epilgalato-catequina, es decir, las famosas catequinas del té, los antioxidantes que más se buscan, necesitan una cantidad de sol tremenda para generarse, para que la hoja genere esos elementos en su hoja, necesita un sol directo. Y se está estudiando y se cree que los tés de verano, los tés de agosto, los tés de julio, como tienen esa incidencia de los rayos del sol tan grande, tienen una cantidad de antioxidantes mucho mayor incluso que los tés de primavera. De hecho, nuestro Sencha lo hemos traído con ese motivo, porque es uno de los tés que más se consume por el tema de antioxidantes y a través de este pequeño conocimiento, este pequeño tips, hemos visto que realmente es un té muy interesante, un precio muy económico, una calidad muy alta y aparte repleto de antioxidantes. Y el último de los periodos de recogida es el que se conoce como Yonbancha. Yonbancha es el té de otoño, es decir, suele alargarse hasta el mes de octubre prácticamente la cosecha y son tés que en principio tienen menos calidad porque ya la planta, digamos, no tiene la energía que tenía cuando empezó la cosecha, donde se daban toda la mayor parte de las bondades del té japonés, y aquí digamos que tendríamos los tés de calidad más baja. Esto no quiere decir que no haya tés de otoño de muy alta calidad, ni mucho menos, sino que por norma general cuando estamos en una plantación muy grande, en algunas zonas de Japón se hace
industrializada, igual que en otras partes del mundo, estos tés van a perder muchísima calidad porque ya la planta está agotada y no tiene la capacidad de producir ni tantos aminoácidos, que al final es el gusto umami, ni tantos antioxidantes, ni tantos nutrientes, y al final lo que tenemos es un té más básico, más apagado, digamos más plano en cuanto a nivel sensorial se refiere. Y bueno, y para acabar este vídeo, ya que hemos visto todos los pasos de la planta, los periodos, te voy a dar algunos datos básicos sobre la recolección de la hoja, es decir, una vez que ya tenemos nuestra planta, sabemos en qué periodo se ha recogido, qué es lo que se coge de la planta realmente, cómo se procesa. No me voy a meter mucho porque, como te he dicho, vamos a hacer 3 vídeos muy completos, muy didácticos, en los que vamos a profundizar en cada uno de los detalles, pero normalmente, primero tienes que saber que en Japón la mayoría de los tés se recogen con máquinas. Ya hay unas máquinas muy especializadas que hacen un trabajo muy bueno, nada que ver con los tés de bolsitas o similares, que van cogiendo partes de la planta según van pasando. Es como una especie de sierra mecánica que pasa por encima de la plantación, y lo que se suele recoger es un brote y las 2 siguientes hojas después del brote. Con esto se suelen hacer los tés sencha, yokuros, kabuse senchas, tencha, etc. Es decir, todos los tés de gama alta salen de este tipo de cosecha, de este tipo de recolección. Pero también se suelen hacer en Japón unas cosechas que suelen ir tercera, cuarta y quinta hoja normalmente. Estos tés son muy interesantes, se conocen como, en el mundo de Japón, son los tés comúnmente llamados bancha, porque tienen menos cantidad de cafeína, es decir, la planta lo que tiene que proteger con la cafeína son los brotes, generan más cantidad. Si nos vamos alejando de los brotes, vamos obteniendo unas hojas que tienen menos cantidad de cafeína y más cantidad de minerales, es decir, las reservas de la planta de minerales suelen estar en las partes más bajas y en las hojas más grandes. Por lo tanto, un té bancha lo que nos va a dar como resultado no es un sabor tan glorioso y tan mágico como puede ser un sencha o superiores, pero sí que nos va a dar un té con menos cafeína de la que tiene un sencha. Entonces, para muchas personas suele ser una forma muy acertada de tomar un té verde, poca cafeína, con un agradable sabor, no es tan fuerte, y además pueden abusar entre comillas, tampoco es hacer barbaridades, mucho más que de otros tés. Así que yo creo que hasta aquí está bien por hoy, para que puedas asimilar un poco todo este concepto, todo este tema, porque al final es muy largo, que te lo repases y entiendas un poco. Si te han quedado dudas, déjamelo en los comentarios, escríbenos un mail, siempre podemos volver a explicar cualquier cosa. En los comentarios sirven para poder, a otros que están leyendo el vídeo, también les puede servir de ayuda. Y sobre todo te recomiendo que te suscribas al canal, porque en lo sucesivo vamos a colgar los siguientes vídeos relacionados con el té japonés, que créeme que van a ser súper interesantes, y si estás interesado en esta variedad en concreto, vas a ver cómo hay mucha miga que desgranar y te va a gustar muchísimo el contenido que tengo preparado. Así que nos vemos pronto, me despido hasta la próxima, adiós.